Empezamos a grabar. Ya. Hoy día vamos a ver la introducción al álgebra, pero más que introducción, vamos a ver, o sea, sí es una introducción porque vamos a ver como los conceptos elementales, los conceptos que parten esta materia, que son el lenguaje algebraico, los conceptos importantes que son lo que es un término algebraico y una expresión algebraica. Vamos a entender lo que es una valorización, que de repente para algunos estudiantes es algo como muy difícil de entender, siendo que lo ocupan siempre. Reducción de términos semejantes y finalmente vamos a ver un poquito de productos notables. Bueno, en realidad vamos a ver productos notables. Eh, bueno, en primer lugar, lenguaje algebraico es básicamente entender y contextualizar todo lo que nosotros podemos decir en lenguaje coloquial al lenguaje matemático. O sea, por ejemplo, eso de decir el doble de un número, 2x, el triple de un número, 3x, el cuadrado de un número, x al cuadrado. Eh, los temas de las sumas consecutivas. Eh, no sé, sumas consecutivas que son x y después x más uno y cosas así. La idea entonces aquí es como tratar de generar un contexto matemático a todo lo que nosotros podemos decir de forma popular, o sea, como lo que decimos en cotidiano. Entonces, Una pregunta, una pregunta, es que el anterior me estaba fijando, por ejemplo, que dice un número impar que puede ser más uno o menos uno, sí, pero eso en el resultado variaría o sería igual. sí, pues o sea, al final te varía, pero lo que pasa es que esas son las dos formas de representar un número impar, porque si x pertenece a lo entero, en el primer caso tendrías 2 por uno más uno, por ejemplo, que sería el primer caso así como en positivo. Entonces ahí te va a dar 2 más 1 serían 3 y por el otro lado sería 2 por uno menos uno, eso te daría uno. ¿Te das cuenta? Pero por lo general no se usa el segundo o cuando se usa el segundo, el del negativo. Es que lo puedes ocupar según la necesidad que tengáis o la que te acostumbre a ocupar. Solamente son Ah, dos formas de ver lo mismo, ¿ya? ahí, Ahora, el que tienes que tener cuidado en el contexto de que si tú estás trabajando con X que pertenece a los naturales y tú quieres conocer todos los contextos de los números impares naturales, si tú reemplazas en 2x más uno el primer caso, fíjate, 2 por 1 son 2 y más 1 son 3. Fíjate, pero el 3 no es el primer impar en los naturales. no, El el primer uno. impar es el uno. Y si lo obtienes en 2 por uno menos uno, que ahí sí te da uno. Entonces depende del contexto donde lo estés ocupando. Ahí. ¿Y qué quieres lograr? Pues, ¿qué quieres obtener? Es como el otro que sale que el 2x más uno y después sale 2x más 3 que es lo mismo al final, ¿no? En impares consecutivos. No, es que ahí este es el primero y después el siguiente vendría siendo ese. Eso es lo que está diciendo. Sí. Ahí están dos Ah, ya. impares consecutivos. Lo mismo aquí, pues. Entonces, Este es el primer pues, par y este es el par consecutivo. entonces pues sería 2x más 5 por ejemplo, 2x más 7 así. Sí. Perdón, voy a toser harto allá. Lo único que les voy a Yo, yo, avisar. yo por eso me silencio cuando me da por tos. Pues, Claro. Ya. Dice, si veamos este primer ejercicio y el siguiente, ustedes los van a ir resolviendo. Dice, este especialmente porque ya lo habíamos resolvido en una clase anterior, si ustedes se dan cuenta. Si A es un número par y B es un número impar, entonces ¿cuál de las siguientes expresiones representa un número par? ¿Ya? Entonces aquí vamos a entender, este ejercicio está buscando la idea de que ustedes reemplacen 2n, 2n más 1, cosas así. Pero en realidad lo podemos ver por lógica. Porque si tengo algo que es par y yo lo sumo con un par, voy a mantener par, ¿cierto? Pero ¿para qué no escribir par e impar? Par más par me da par, ¿cierto? Pero si yo sumo un par más un impar, fíjate, 2 más uno me da un impar. Si yo sumo un impar con un par, voy a sumar también un impar. Y si sumo impar más impar, eso me da par. Entonces la única forma de obtener un par es que sume o dos pares o dos impares. Por otra parte, si yo multiplico un par con cualquier cosa, eso me va a dar par. Es una cosa que
cualquier cosa me refiero a que sea par, impar, me da lo mismo. Siempre va a dar impar. O sea, va a dar par. En caso contrario, si yo no tengo pares, si este es un impar y este es un impar, lo que voy a obtener de resultado es un impar. La única forma de una multiplicación de obtener par es que tenga un par entre los conceptos. Esa es la idea. Entonces ahora, si A es un número par y B es un número impar, entonces ¿cuál de las siguientes expresiones representa un número par? Fíjate, dice que A es par y B es impar. Entonces aquí tendríamos par más impar nos daría un impar. Ya. 3A, como es impar y el A es par, sería par. Impar, impar, impar. Y eso nos daría impar. Las relaciones de suma, por si acaso, también se mantienen cuando hacemos resta. ¿Ya? Par más par por par nos da par, menos un impar, eso nos da un impar. Impar por un par, ¿cierto? El 5 es impar y el A es par, pasaría a ser par. El 4 es par y la B es impar, pero ya tengo un par que se está multiplicando, así que esto nos daría par. Y tenemos par más un par, eso nos da par. Y corroboremos la última. Esos dos, A más B, eso es impar. Ya lo habíamos dado cuenta en la alternativa A. Menos 2, 2 es par. Y impar menos par, eso es impar. Entonces, efectivamente, no era tampoco la alternativa E. Ahora, como yo les decía que podía, y a qué está orientado este ejercicio, lo voy a hacer solamente con la alternativa D, porque es la correcta, ¿ya? Lo que nos decía el ejercicio es decir que A lo vamos a representar como 2n, ya que 2n representa un número par, y B es 2n más 1, o 2n menos 1, cualquiera que ocupen va a dar lo mismo en este caso. Entonces, esos valores los reemplazamos en la expresión, y así nos quedaría 5 por A, que es 2n, más 4 por B, que es 2n más 1. Desarrollamos, nos daría 10n más 8n más 4. Ahora fíjate, si sumo la n, me daría 18n más 4. Si factorizo todo eso por 2, me daría 9n más 2. Ahora fíjate, vamos a decir que todo eso es lo mismo que escribir p. Pero ahora fíjate, tengo 2 por p. Y 2 por algo es algo par. Entonces por eso es alternativa. Pero ese es el desglose que busca este ejercicio, siendo que lo podemos hacer un poquito más por lógica, que es lo que hice yo el desarrollo anterior. Este es como el desarrollo ideal. Pero al mismo tiempo el desarrollo más largo. Es como una por otra. Ya, traten de resolver eso ustedes. Me dio la A. Ya, ya el José. La E, La E. sí. Ya. Veamos. Dice que A y B son números enteros y el antecesor de A es B. Y el sucesor de A es menos 9.
Entonces A más B es. Ya, vamos por partes. Ya, lo primero es que ambos, la primera información es que A y B pertenecen a los enteros. Ya es como primer antecedente que tenemos. Después nos dice que el antecesor de A es B. Entonces, A menos 1 es B, el antecesor. Y después dice que el sucesor de A es menos 9. Entonces, A más 1 es igual a Pero no. menos 9. Entonces, ahora vamos a ocupar esas dos últimas ecuaciones que tuvimos ahí. Vamos a ver primero con la segunda. A más 1 es igual a menos 9. Vamos a decir cuánto vale A. Entonces, A sería igual a menos 9, menos 1. Por lo tanto, A es igual a menos 10. Ahí tenemos cuánto vale A. Veamos cuánto vale B en la segunda ecuación. O sea, en la primera, de aquí. Menos 1 es igual a B. Pero A ya dijimos que valía menos 10. Entonces B vale menos 11. Entonces, como nos pregunta por A más B, sería menos 10 más menos 11. Eso nos daría menos 21, que es la alternativa A. ¿Ya? Entonces ahí ojo con los signos. A lo mejor ahí hubo un error, quizás. José, ¿ah? No, que me confundí porque, por ejemplo, como decía el sucesor, puse 8, menos 8. Mm. Sí, pero acuérdate que aquí la recta numérica de los negativos era Sí, así, pues. Menos 9, menos 8, menos 7, menos 10, menos 7 y así hasta el 0. Entonces, si estamos en menos 9, el sucesor, entonces el número era el menos 10. menos 10, pues, ¿cachai? Sí, ahí me equivoqué. Ahí No, sí, y más encima me había olvidado el cuaderno, entonces me demoré, por eso demoré en contestar. ya. Ahora lo tengo. Entonces, acuérdense ahí de la recta numérica, cómo es la cosa. Ya, vemos acá. Dice la diferencia entre un número y el triple del otro. La expresión que mejor representa a la frase anterior es. ¿Cuál representa mejor a la frase? La E. Ya, entonces, La E. ahí. Claro, pues dice la diferencia entre un número y el triple de otro. Entonces, pero ojo con eso. Aquí tenemos el mismo número. Aquí no dice el triple de otro. Entonces hay que Como el representarlo mismo número. con otra letra. Letra. Ah, ya. ¿Cómo ¿Cachai? eso? Que fíjate, Eso nunca me lo enseñé. pero A es mí que me decían pone cualquier letra nada más, que da igual. claro, pues sí puede ser cualquier letra, pero es que el tema es que, fíjate lo que dice, la diferencia entre un número, ¿ya? Ujú. Un número, a ese le podemos decir X, y el triple de otro. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí. Y ahí le No dije, dice el triple del mismo. claro, el triple y la diferencia entre el número y el triple de sí mismo, una cosa así. Ya, veamos acá. Si el cuádruple del antecesor de X se le resta 3X, ¿cuánto se obtiene cuando X es igual a menos 3? Entonces lo primero que hay que hacer aquí es escribir esa expresión. Entonces, el cuádruple del antecesor de X, el antecesor de X sería X menos 1, se le resta 3X. Entonces, vamos a desarrollar un poquito la expresión para que sea más fácil después reemplazar el X, ¿ya? Porque nos está preguntando que X vale menos 3. Entonces, esto sería 4X menos 4 menos 3X, ¿ya? Aquí es como adelantando un poquito la materia, pero podemos hacerlo en realidad de otra forma. Como nos está preguntando por x igual a menos 3, puedo reemplazar directamente a donde hay una x en menos 3. De esa forma me quedaría aquí un menos 3 y aquí un menos 3. Y todo el resto quedaría igual. O sea, 4 por menos 1 menos 3. Entonces ahora desarrollamos. 4 por menos 3 menos 1 serían menos 4. Menos por menos pasaría a ser más. 3 por 3, 9. Menos 4 por, o sea, 4 por menos 4 serían menos 16, más 9, y eso me daría como resultado 7, pero negativo, que es la alternativa E. Entonces, podemos hacerlo de dos formas. Uno, si ya sé un poquito más de álgebra y sé desarrollar la expresión algebraica, que es lo que vamos a ver más adelante, lo hago inmediatamente. Y esto es lo que se llama
valorización de expresión algebraica, que es reemplazar un valor de una letra en la expresión, que lo vamos a ver un poquito más adelante también. Entonces, vamos a empezar a ver como los conceptos importantes del álgebra, que estos son como los que se van a repetir mucho, que los vamos a mencionar mucho y que de repente yo los voy a dar así como muy por sabido. Pero es importante que lo empiecen como a dilucidar un poquito. Primero, vamos a decir qué es un término algebraico. Un término algebraico es un conjunto de un número con una letra, ¿ya? Que se relacionan por medio de multiplicación y o división. Eso es importante también entenderlo bien. ¿Ya? Estos se constan de un coeficiente numérico, un factor literal y un grado. Como el ejemplo, este. Acá nosotros vamos a separar y desglosar un poquito. El coeficiente numérico es el número que acompaña a toda la expresión. O sea, esto de ahí es el coeficiente numérico. ¿Ya? Ahora, toda la expresión de las letras con los exponentes incluidos son el factor literal. ¿Ya? Y el grado es la suma de todos los exponentes que están en el factor literal. Entonces, el grado va a ser 7, ¿ya? El b, acordémonos que tiene un número tácito, que es el 1, que no se escribe. Entonces, más 1, más el 4 del exponente de c. Se suma, y eso nos daría 12. Entonces, el grado de este término algebraico es 12. Entonces, recapitulando. Grado, la suma de los exponentes. Factor literal. Todas las letras considerando sus exponentes. Coeficiente numérico. Vendría siendo el número, que en este caso es 2. Entonces, eso es lo que tengo que identificar cada vez que yo vea un término algebraico. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, importante, si el coeficiente numérico no está escrito, entonces se asume que es 1, no 0, 1. Y también si el grado no está escrito, o el exponente de una letra en el factor literal no está escrito, se asume también que es 1. Ya. Ese era el término algebraico. Una expresión que tenía una multiplicación entre letras y números para formar un término. Ahora tenemos la expresión algebraica, que es un conjunto de términos algebraicos, a donde nosotros sumamos y restamos términos algebraicos. Esa es la palabra clave. Suma o resta de términos algebraicos. Eso es una expresión algebraica. Ahora, la expresión algebraica nosotros podemos clasificarlas según que sean monomios, binomios, trinomios o polinomios. Que eso se clasifica según la cantidad de términos que tengamos, ¿ya? Entonces vamos a decir que tenemos un monomio cuando tenemos solamente un término algebraico, solamente hay un término. Binomio cuando tenemos dos términos, o sea, un término separado con una suma o una resta. Trinomio, tres términos y polinomio, cuatro o más, ¿ya? Entonces, es importante saber que el término polinomio se puede usar también en una forma de expresión de una expresión algebraica. O sea, nosotros también le podemos decir a todo esto como en genérico, es un polinomio. Pese a que tenga dos términos y todo el término. Ahora, si nosotros queremos ir al fino, podemos decirle binomio, trinomio, monomio, más como clasificándolo. Pero el genérico es polinomio, a una expresión algebraica. De hecho, hay funciones que se le llaman polinomiales y cuando uno ve derivadas, límites e integrales, se dicen que estas son integraciones de polinomios, derivadas de polinomios, límites de polinomios, ¿ya? Porque es como el genérico de ellos, cuando le dicen a los de Concepción penquista, es como la forma de como decirlos coloquialmente, ¿ya? Entonces aquí tenemos unos ejemplos de la clasificación. Ahí hay un monomio porque tengo 0.5 negativo, que vendría siendo el coeficiente numérico, xy, que vendría siendo el factor literal, pero no hay una separación por suma entre otro término y este. En cambio acá, en el segundo ejemplo, tengo un trinomio porque tengo dos operaciones de suma o resta que están separando tres términos entre sí.
Y por último tenemos un binomio donde tenemos 3/5 de A, que es un término, más B, que vendría siendo un segundo término. ¿Ya? Entonces ahí tenemos 3 ejemplos. Espera un poquito que necesito agua. Me quedó una duda con lo de por qué más arriba, por qué dice que si el grado no está escrito es 1, pero porque por ejemplo el coeficiente, el factor literal pueden haber varios con elevado a varios números y no va a ser 1 el grado, pero no está escrito. Sí, no, eso es que a eso va orientado a cuando tengo términos de la siguiente forma. Por ejemplo, si tengo 3x, Ay, ahí no hay ningún exponente. Entonces ahí se asume que el grado es 1. O ahí, incluso, por ejemplo, si tengo 2. Eso en teoría no es un término algebraico, es un número, ¿ya? Pero se asume que es de grado 0. Ahí es grado 0 porque no tengo factor literal. Pero si yo le agrego un i, ahí ya pasa a tener sí un grado porque el i está elevado a 1, ¿ya? yeah. Ya, siguiendo. Entonces tenemos las valorizaciones de expresión algebraica, que es lo que hicimos en el último ejercicio que vimos anteriormente, que es la expresión algebraica en sí no representan valores, ya no tienen un valor así como numérico que diga, ah, ya esa expresión vale 5. No. ¿Por qué? Porque las letras no tienen un valor específico, es una generalidad. Ya el álgebra es como cómo generalizar cosas matemáticamente de la vida cotidiana. ¿Ya? Ese es el objetivo del álgebra. Entonces nosotros le podemos asignar valores o nos pueden decir que ciertas letras tienen un valor determinado. Entonces, si nosotros queremos encontrar el valor de esa expresión sabiendo que A vale 2 y B vale menos 3, nosotros tenemos que reemplazar estos valores en la expresión. Por ejemplo, si nos dicen que 2A elevado a 3, ya nos dicen que A vale 2. Entonces sería 2 por el 2 que vale A elevado a 3 menos B, pero B vale menos 3, esto al cuadrado. Entonces reemplazamos las letras por los números. Recomendación siempre, entre paréntesis el reemplazo para que no afecten los signos y para considerar bien los signos. Entonces nos quedaría 2 por 2 al cubo, que serían 2 por 8, menos 3 al cuadrado serían 9. 2 por 8 son 16, menos 9, eso nos daría 7. Entonces esa es la idea de cómo se hace una valorización de expresiones. Entonces, como les decía, se recomienda que al valorizar una expresión algebraica con números negativos, esta quede entre paréntesis para evitar errores o confusiones con sus signos. Entonces, resuelvan ahí y veamos cuánto les da esa valorización. La D. La D. Ya, los dos llegaron a lo mismo. Veamos. Sería 3 al cuadrado, 9, menos 3 dividido en 3, eso es menos 1, más 3 por 3 serían 9. 18, 17. Muy bien. Acá, fíjate que este ejercicio tiene una habilidad, que por eso lo quiero hacer yo más que nada para que se den cuenta rápidamente. Fíjate, me dice, ¿a cuánto es igual la expresión P menos S por T menos Q? Si se sabe que P es menos 1, Q vale 3, S vale menos 1 y T vale menos 4. Fíjate, reemplazamos, P vale menos 1, S vale menos 1, pero con el signo pasaría a ser más 1. Fíjate, si desarrollo eso, me daría 0. Y 0 por cualquier cosa, da 0. Entonces no es necesario reemplazarlo todo, sino que ver cómo se orienta esta expresión. Ahora, podemos completarlo. T vale menos 4. Q vale 3, entonces menos 3.
Entonces esto nos daría menos 7 y 0 por 7 sería 0. Entonces es como fijarse bien en lo que nos está dando el ejercicio y en una de esas podemos ahorrar unos cuantos minutitos, ¿ya? Pero ahí hay que tener cuidado con los signos, ¿ya? Para que no cometer errores. Ya, ¿era anterior alguna duda, consulta para seguir con términos semejantes? ¿No? No. Ya. Seguimos entonces con términos semejantes. Los términos semejantes básicamente es encontrar términos, ya, acordemos el término, coeficiente numérico, factor literal, pero que tengan factor literal igual, ya, exactamente igual. ¿A qué me refiero con exactamente igual? Que tenga las mismas letras y que cada letra tenga el mismo exponente, ya. Aquí lo importante es que lo que puede cambiar, sí, el coeficiente numérico. Por ejemplo, si yo tengo esta serie de términos, tengo a cuadrado, 2a cuadrado, menos 3a cuadrado, 0,5 a cuadrado dividido en 4. Fíjate que todos, el factor literal es a cuadrado. Entonces, todos estos de ahí son términos semejantes. A diferencia de estos de acá, que tengo a cuadrado b y a b cuadrado. Tengo las mismas letras, el mismo grado en los dos términos, pero aquí lo que cambia es la ubicación del exponente. Ahí con eso me mató. Puedo tener, sí, por ejemplo, entre a cuadrado bc y por ejemplo puedo también tener b a cuadrado c. Esos dos también son términos semejantes, porque si te das cuenta, los grados son los mismos en cada letra y las letras están desordenadas nomás, pero las puedo reorganizar si están multiplicándose entre sí, ¿ya? Pero en estos dos, las letras están en el mismo orden, pero el exponente se movió y con eso se pierde. Ahí deja de ser semejante. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Es que nosotros podemos reducir términos semejantes sumando y restando polinomios, ¿ya? Y aquí es importante respetar los signos y obviamente hacer término con término. Entonces, primero desarrollamos los signos. A más 2b menos 3a más b. Entonces ahora identificamos términos semejantes. Sería el a, esos son términos semejantes, y por otra parte tenemos el b y el b. Entonces ahora recordamos, tengo a, pero aquí el coeficiente numérico de esto es 1, ¿cierto? Porque al no estar escrito se asume que es 1. Entonces aquí nosotros decimos 1 menos 3 menos 2 y escribimos el factor literal, lo conservamos. Y ahora, en las b tengo 2 más 1, sumo y eso me daría 3 y conservo su factor literal. Entonces esa reducción es lo mismo que ese término original, esa expresión. Ya, entonces esas dos expresiones son iguales, obviamente una que tiene solamente una reducción de términos. Por eso se llama eso. Son reducciones de términos semejantes porque reducimos el tamaño de la expresión haciendo que los términos sean iguales y ahí eliminamos unos cuantos para poder escribirlo como más simplificado, más reducido. Y no estar escribiendo cada rato más letras cuando desarrollamos algunos ejercicios solamente con letras. Veamos acá. Veamos a qué llega. La B. La B.
Veamos. Vamos, obviamente aquí, tal cual como lo hacemos con los ejercicios con números, partimos del paréntesis más adentro hacia afuera. Entonces no, anotamos el resto. A menos, paréntesis, corchete. A negativo. Y ahora hacemos los cambios de signo. Más A menos B más C. Si podemos reducir algo, lo hacemos. En este caso, como tengo menos A y más A, se neutralizan. Y así me quedaría A menos B más C. Eliminamos el paréntesis y corchete, me quedaría A más B menos C, que efectivamente es la alternativa B. Muy bien. Acá vamos a redesarrollar esta expresión. Partimos eliminando los paréntesis redondos. Entonces nos quedaría M menos T menos M menos T y todo esto elevado a menos 1. Reducimos términos semejantes. La M con la menos M se neutralizan y me quedaría menos 2T y todo esto elevado a menos 1. Acordémonos que una potencia de menos 1 o una potencia con exponente negativo significaba que hacíamos el recíproco de la expresión que esté en la base. Entonces eso sería 1 dividido en 2t y todo esto negativo, ya que el signo no importa si lo pongo afuera, arriba, en el numerador o en el denominador. A lo que llegaríamos a la alternativa C. Acá. Quiero que ustedes desarrollen este ejercicio para ver lo que un poquito más de proceso. La B. La B La- también. las dos la B. Ujú. Ya. Veamos. Ya. Menos 2 por A, que vale 3m cuadrado menos m más 4. Menos B, que aquí lo vamos a hacer con un paréntesis y corchete. Menos m cuadrado más 3m menos 5. Y empezamos a desarrollar. Menos 2, 3m cuadrado menos m más 4. Menos por menos pasaría a ser más m cuadrado. Menos por más menos 3m. Menos por menos más 5. Desarrollamos, nos quedaría menos 2, 4m cuadrado, menos 4m. 4 más 5 serían más 9. Y ahora, menos 2 por toda la expresión de adentro. Entonces sería menos 8m cuadrado más 8m menos 18, que es la alternativa D. Me comí el menos entre medio de los dos. O sea, porque es A menos B. Ese menos me comí. Por eso es importante ir poniendo paréntesis en todas partes para no confundirse con eso, los signos. Yo lo ¿Ya? tengo en paréntesis, pero igual se me olvidó el menos.
No te voy a decirte nada. Ya, Sigamos. ya, pero ahí ojo con esos detalles. Ya. 4. Al aumentar el número, aquí había un error, pero no me acuerdo cuál era. Déjame buscar la punta donde lo tengo hecho este. Porque tiene un error. A ver si hay otro ejercicio. No. Ya, pero tiene un pequeño error de tipeo. Me comí una letra. No se puede dar 2A, ¿no? No puede dar 2A, porque Es quedaría 1 más 2, y esos 3, por eso, porque y no podéis y no podéis me sumar falta A. una letra. Po. A ver, aquí la tengo. Taran, 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 taran. Es que esto no es un 1, pues esto es una A. Ahí sí. No, es chistoso que a donde tengo hecho el ejercicio le puse corregido. Nunca lo corregí. Po. Yo creo que después voy a tener que imprimir de nuevo todas las guías para hacerlas de nuevo y verle todas las pifias. Ya. Ahí sí está corregido, ahí debería dar. Veamos cómo es. Dice que esta expresión, menos 1 menos A, ¿cierto? Menos por menos 1, o sea, 1 menos A, se le aumenta, o sea, se le suma la expresión en cuestión que está ahí. Entonces ahí hay que operar signos. Entonces nos quedaría menos 1 más A, más, menos por menos pasaría a ser más 2. Sumamos las A y nos daría 2A y menos 1 más 2 pasaría a ser 1 positivo, que es la alternativa A. Ahí sí da. Un pequeño error de tipeo. Igual bien lejos el 1 con el A. No sé qué va a salir. Ya, dice entonces, siguiendo, llegando a los últimos puntos, tenemos los productos notables. Los productos notables son expresión algebraica. Bueno, al final los productos son multiplicaciones de entre expresiones algebraicas que pueden ser binomios, trinomios, un binomio con un binomio con un monomio con un monomio, pero al final lo que generan es que tienen una regla que siempre se cumple, que siempre pasa con estas generalidades. Y esto se le llaman productos notables, ¿ya? Que la regularidad de esto que pasa, al final pasa a tener como esta regla que nos ayuda a resolverlo con unos simples pasos. No es que estar multiplicando término a término. ¿Ya? Porque la idea, primero, de multiplicar expresión algebraica es que si yo tengo x más y tengo, por ejemplo, a menos b, lo que voy a hacer es multiplicar término a término. S con S con S, luego S con S y S con S. Y después veo si es que puedo reducir alguna expresión. En este caso me quedaría xa más xb más ia más ib. Perdón, menos y menos. Pero en este caso no puedo reducir términos semejantes ni nada, y esa es como la idea de multiplicar. Lo que pasa es que los productos notables, nosotros hacemos esta multiplicación y hay algunos términos que sí se pueden reducir, y en realidad para no hacer esos pasos, existen estas reglas que nos ayudan en cierta forma a simplificar estos cálculos y hacerlo en un solo, como en una sola tanda. ¿Ya? Por ejemplo, la idea del cuadrado de binomio. Ya que el cuadrado binomio, la respuesta va a ser el cuadrado al primero, dependiendo del signo que esté dentro del paréntesis, más o menos, dependiendo, ¿cierto? El doble del primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Ese es siempre más. Entonces, por ejemplo, acá, si tengo x más 4 al cuadrado, sería el primer término al cuadrado, x al cuadrado. Como tengo signo positivo, pasaría a ser más el doble del primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Desarrollamos y me quedaría. ¿Para qué te.? No quiero escuchar música ahora.
x cuadrado más 8x más 16. ¿Ya? Entonces ahí nosotros logramos generar esta resolución un poco más rápido. Ahora, ¿puedo desarrollarla de otra forma? Claro está, pues puedo hacerla como paso a paso, que sería x más 4 por x más 4. Término a término sería x al cuadrado, 4x más 4x más 16. Reduzco estos términos semejantes y obtendríamos 4x más 8x más 16. ¿Llegó a lo mismo? Sí, pero de repente hago más cálculos innecesarios. Ahora, hay otro método donde dejé esa pizarra horizontal. Vamos a ocupar esta antigua. Hay otro método que lo que busca, es decir, por ejemplo, si yo tengo x menos 5y, por ejemplo, al cuadrado, puedo usar una tablita que de repente ayuda, especialmente los que están recién aprendiendo. Hago un gato, tarcho esos dos porque los voy a ocupar y en este le ponemos un 2 que viene como de gracia. Después completo en los primeros tres cuadraditos de esa forma el primer término. En los que quedan, completo con el segundo término considerando su signo. Ahora multiplico en cada fila hacia el lado. X por x, x al cuadrado. 2 por x serían 2x por menos 5y, pasaría a ser menos 10xy. Y acá abajo sería más, menos por menos más, 5 por 5, 25 y por y cuadrado. Entonces después lo ordeno y queda x cuadrado menos 10xy más 25y cuadrado, que es el desarrollo de esa expresión de ahí arriba. Entonces ahí hay otra forma de llegar a esta respuesta. ¿Se fijan? Ahí hay otro método. ¿Se entendió el cuadrado binomio? Sí. Yo quiero saber si en la prueba sale lo que me ponía mi gran profesora, que por ejemplo nos ponía a multiplicar un polinomio con un trinomio. De que puede salir, sí puede salir, pero... ¿Sí? ¿Por qué no? Que es muy largo. Si no es tan largo tampoco. Lo que pasa es cuando estás recién aprendiendo, claro que son complicados, pues, pero después son más sencillos. Ya. Segundo producto notable es los diferencia, suma por su diferencia, ya que tengo los mismos elementos, los mismos términos, A y B, y A y B, solamente que en primer paréntesis hay uno que está sumando y el otro está restando. Ahora también puede haber sido al revés, una primera parte restando y el otro sumando, da lo mismo. La respuesta siempre va a ser el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo desarrollo esta expresión, me quedaría A por A cuadrado. A por B menos AB. B por A más AB. B por B menos B cuadrado. Fíjate que el AB y el AB tienen signos distintos, así que se neutralizan y ahí me queda A cuadrado B cuadrado. Y entre medio un signo negativo. Y pasa lo mismo, obviamente, si está al revés. A menos B por A más B. Si lo desarrollo hasta llegar a la misma idea. Eh, ¿Ya? Entonces apliquemos un ejemplo. Sería el primer término al cuadrado, AB al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado. Esto nos daría A cuadrado B cuadrado menos 9. Y ahí está el desarrollo. Y eso es. Tercer producto notable, multiplicación de un binomio con un trinomio común, o sea, con un término común. Fíjate que aquí tengo un término que se repite en ambos, que es el x, que está en ambos lados, pero el a y el b son cosas distintas. Entonces, siempre va a ser el primer término al cuadrado, después va a venir la suma de los dos multiplicado por el término común, más el producto de los términos distintos. ¿Por qué? Porque fíjate, si tú desarrollas esto por separado, sería a cuadrado, después x por b
más bx más a por x, ax, y el último sería ab. Fíjate, si juntas estos dos, eso es lo mismo que escribir a más b por x. Eso es un término de factorización, pero es la misma idea. Entonces se cumple esta regularidad. Entonces, por ejemplo, si tengo m más 7 por m menos 6, la respuesta sería m cuadrado más 7 menos 6m más 7 por menos 6. Desarrollamos, me quedaría m cuadrado, 7 más menos 6 sería 1, entonces más m, y 7 por menos 6 serían menos 42. Entonces es el desarrollo. Igual lo pueden hacer término a término, ¿ya? Y por término a término me refiero a decir, si tengo m más 7 por m menos 6, desarrollamos m por m cuadrado. M por 6 menos 6m. 7 por m más 7m. 7 por 6 negativo sería menos 42. ¿Reducimos términos semejantes? Claro está. M cuadrado menos 6 más 7m sería más m y menos 42. Y ahí queda. En ambos casos resuelto. Entonces pueden hacerlo de los dos caminos. La cosa es que cuál les sale más cómodo y que lo recuerden. Ya uno de los últimos productos notables que está así como de esta estructura. El cubo de binomio es un poco más enredado, que es el primer término al cuadrado. Dependiendo del signo, bueno, este siempre es como, ya este es raro. Porque si depende de este signo, este siempre sería positivo y este. No, miento. Este es siempre positivo y este siempre positivo. Ya fíjate, ahí está negativo y está negativo. Si este está positivo y este está positivo y los otros se mantienen, fíjate, siempre son positivos. Pero aquí también está la tablita. Ya, si les complica mucho, aquí en vez de hacer un gato de 2×2, hacen un gato de 3×3. Y en vez de escribir un 2, escriben 3 y 3. Entonces aquí van a formar un triángulo de la siguiente forma. A, 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 A y A. Y en todas escriben una B. Vamos a hacer la B negativa, entonces vamos a poner B negativa aquí. Entonces multiplican hacia el lado. A al cubo, 3A cuadrado B, pero como el B es negativa pasa a ser negativo. 3 por A por B, y B pasaría a ser B cuadrado, pero menos por menos pasa a ser más. ¿Ya? Y la última sería B al cubo, pero menos por menos da más y por menos nos da menos. Entonces si juntamos, eso me da A al cubo menos 3A cuadrado B más 3AB cuadrado menos B cubo. Entonces también está la tablita, si les complica mucho hacerlo como de memoria o hacerlo término a término, porque hay que hacerlo primero un binomio, un cuadrado binomio, y después multiplicarlo por el trinomio. Entonces veamos en este caso, si lo desarrollo de memoria, sería x al cubo menos el triple del primer término al cuadrado por el segundo, ya después más el triple del primero por el segundo al cuadrado, menos el segundo al cubo. Entonces esto nos daría x al cubo menos 6x cuadrado. Sería 2 al cuadrado son 4 y por 3, 12x. Y el último, menos 8. Y ahí está el desarrollo de ese cubo de binomio. Ahora, otros productos notables que nosotros podemos trabajar y pueden hacernos útil. Este y este son como los más comunes que aparezcan, pero en el lado de la factorización, ¿ya? Entonces, cuando veamos factorización, ahí les voy a dar más relevancia, pero ahí aparecen con cuática. En productos notables no tanto, pero en realidad son como otros que se pueden mencionar, pero en realidad no son tan utilizados en el día a día o en los ejercicios que han aparecido en las pruebas. Entonces, traten de resolver esa, identifiquen primero
qué producto notable es y vean si es que lo pueden desarrollar con la fórmula. ¿Es la D? La C. Ya, veamos. Primero, si te das cuenta, tengo los mismos términos en ambos casos, solamente los signos cambian. Entonces tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces sería el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Entonces así nos quedaría una potencia, y las potencias eran los exponentes se multiplicaban. Entonces nos quedaría A elevado a 4 menos B elevado a 6. Que vendría siendo la alternativa C. ¿Ya? Entonces ahí ojo con el tema de la multiplicación de exponentes. ¿Eh? Acá. Esas expresiones, ¿cuál de las siguientes expresiones son equivalentes o es equivalente a x por x más y menos y por x más y? Veamos. Si desarrollamos por esta expresión, nos quedaría x por lo dentro, x al cuadrado más xy, menos y por x menos xy, y la última sería menos y al cuadrado. Se neutralizan esos dos y nos quedaría x cuadrado menos y cuadrado, que vendría siendo la 1. Y estas no, porque recordemos que es de otro lado. Entonces, nos quedamos solo con 1. ¿Ya? Estas dos no son porque acordémonos que esos son cuadrados de binomio. Entonces, no nos van a dar alguna expresión así. Acá. ¿Cómo quedaría esa expresión?
La A. La D. Ya, revisemos. Si se dan cuenta, al final es un cuadrado binomio. Entonces, sería el primer término al cuadrado, 2 al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces esto nos daría 4, ese 2 con ese 2 se simplifican, menos 2 dividido en w, más, ahora entendí por qué tirar las dos, 1 dividido 4w al cuadrado. Entonces ahí sí puede ser la A o la D porque están tal cual. Se supone que una tenía que ser positiva, creo. Pero da lo mismo. Sí. Ahí sí hay un error de tipeo. Pero bueno, se entendió la idea de ese ejercicio. Y creo que vamos ya por el último. Acá. ¿A qué respuesta llegarían con esto? La C. La C igual. Ya revisemos porque creo que entendieron la lógica de este ejercicio. Vamos a hacerlo término a término solamente para hacerlo más largo la explicación nomás, pero vamos, sería 4z al cuadrado menos un medio por 2z sería menos z más 2z menos un medio. ¿Por qué sería menos Z? ¿Cómo? ¿Por qué sería menos Z? ¿Por qué? Porque ese es el resultado de 2z por menos un medio. Se simplifica los dos, menos 1 por z menos z. Ahí. Entonces aquí nos daría 4 z al cuadrado más z menos un medio, que vendría siendo la alternativa B. No, miento. Alternativa A. Ahí sí. Entonces, ojo con eso, ¿ah?
Ojo con las simplificaciones que pueden ocurrir. Por eso les dije que le iba a hacer más paso a paso en este caso. ¿Ya? Ahora, si lo hubiesen hecho como por la fórmula, sería el término común al cuadrado más la suma de los términos no comunes, 1 menos un medio, por el término común, por la multiplicación, que la voy a escribir directamente, que es menos un medio. Entonces ahí nos daría 4z cuadrado más un medio por 2z menos un medio. Simplificamos y igual llego a 4z cuadrado más z menos un medio. Entonces, ojo con eso. Ojo con las simplificaciones que pueden haber por entre medio. Y eso sería todo por hoy. ¿Alguna duda, alguna consulta, chiquillos? ¿Algo que no les No, quedó claro? No me quedó claro. ¿Sí? ¿y todo bien? Esta clase relativamente es más corta que las anteriores, si se dan cuenta, terminamos mucho antes de la hora. Oye, ¿cómo es eso de 30 a 25? ¿Cómo de 30 a 25? Mira la hojita. ¿Qué hojita? En la esquina. Ah, no, es que no, a lo mejor tiré. No entendí, que lo que pasa es que eso así es látex. Es que en realidad son 30 diapositivas, pero son 25 pestañas. A eso se refiere. Ah, Que si te das cuenta, de repente habían algunas diapos, por ejemplo la de los productos notables, que fíjate, las observaciones. está así y después aparece el ejemplo. Ujú. Entonces, para látex esa es un frame que se llama a una pestaña.